Hola jóvenes criminólogos, sean todos bienvenidos a una semana más de su clase Ética Profesional. Es un gusto saludarlos y de nueva cuenta estás ahí cerca con ustedes para poder seguir hablando de esta materia que es de mucha importancia y sobre todo sensibilizar hasta dónde como servidor público, como persona, pues formamos parte esencial de la sociedad. Bien, el tema que hoy vamos a tratar en su clase del día de hoy se refiere a los derechos humanos y los valores. Fíjense, jóvenes criminólogos, qué tan importante es ver la ética profesional desde el punto de vista de los derechos humanos y de valores. Si hablamos de derechos humanos, yo me voy a la Constitución, a las garantías individuales de lo que es el artículo número 1 al 19. Y yo considero que los derechos humanos son prerrogativas establecidas debidamente en la ley. ¿Qué me refiero con prerrogativas? Me refiero de artículos, en este caso en la Constitución. Estamos hablando del derecho a la vida, el derecho a la alimentación, al honor, a la dignidad, ¿sí? Al bien común, a la libertad de tránsito, ¿sí? Todo eso que implica una buena ética y una buena moral. Y pues no podemos dejar de lado los valores. Si recuerdan, en clases anteriores hemos abordado lo que es la fundamentación axiológica en relación a esta rama. Todo lo que los seres humanos, pues no nos podemos desprender de ellos, que es parte la dignidad. Bueno, vamos a empezar a abordar el tema que se refiere mucho a esa parte que como seres humanos por naturaleza lo llevamos y jamás nos vamos a desprender de él. Y me refiero a la dignidad de la persona. El hablar de la dignidad, sí, nos iríamos a lo que es la palabra proveniente del latín, que significa dignitas. El hablar de la dignidad, jóvenes, es hablar de lo digno, de lo valioso, de lo merecedor, de lo triunfador. La dignidad como tal, observen, fíjense bien cómo tiene relación con el modo, con el actuar de las personas actualmente. Es un valor, un derecho inviolable e intangible de la persona. Hablar de la dignidad, por lo tanto, es un valor inherente al ser humano porque es un ser racional que posee libertad. Cuando hablamos de la palabra inherente, recuerden que se refiere a que por su propia naturaleza nos pertenece simplemente por el hecho de ser persona. Nadie puede desprenderse de la dignidad, ni siquiera cortarlo, venderlo o cederlo. Es algo que nos pertenece simplemente por naturaleza humana. Por lo tanto, la dignidad se basa en el respeto de una persona que tiene a sí misma y es merecedora de respeto sin importar cómo somos. Morenitos, chaparritos, guapos, feos, hermosos, la dignidad le pertenece también a todos. Por lo tanto, yo considero que parte de la dignidad, como aquí lo dice, el respeto es una forma muy importante de saber demostrar que tenemos esa dignidad. Cuando reconocemos, por lo tanto, las diferencias de cada persona y las toleramos, quiere decir que estamos adquiriendo un grado de dignidad, porque recuerden, criminólogos, que el hecho de respetar a los demás es de cierta manera guardar dignidad hacia uno mismo. Por lo tanto, la persona se debe de sentir digna, con honor y libre. Todo esto, jóvenes, son preceptos que desde el punto de vista de la ética profesional, pues no debemos de perderlos de lado al tener un puesto público, ¿sí? Al desarrollarnos como personas, al ir generando una cierta personalidad que ustedes van a ir adquiriendo a través del tiempo. Por lo tanto, yo considero también que la dignidad es el respeto y la estima que merece una cosa o una acción. Hasta donde
todo lo que hagamos durante este paso como profesionistas siempre va a quedar marcado, tanto como para ti como la sociedad. Bueno, entonces yo quiero ir cerrando esto que estamos hablando de la dignidad en ciertos conceptos que son muy importantes para mí. Por ejemplo, hablar de dignidad es hablar de decencia, es hablar de caballerosidad, es hablar de nobleza, decoro, lealtad y generosidad. Todo eso nos lo debemos hacia nosotros como profesionistas y hacia nosotros como seres humanos. Fíjense, jóvenes criminólogos, que hay un concepto que también no quiero dejar de lado, y es hablar de la dignidad ontológica. Y esto tiene que ver mucho con el deber ser y con el trato que le vamos a dar a las personas. El hablar de la dignidad ontológica se refiere a que una persona no se debe de ser tratado como una cosa o como objeto. Si yo lo traduzco a nuestra carrera de criminólogos, de criminalística, pues la víctima, el imputado, el testigo, quien sea, no puede ser tratado como una cosa o como un objeto. Todo tiene su razón del que ser. El hablar entonces de la dignidad ontológica se refiere a que es un valor intrínseco. Es un valor que simplemente por el hecho de ser persona, raza, religión, edad, tiene su propio ser. Por lo tanto, hablar de la dignidad ontológica es un valor absoluto, inconmensurable, o sea, quiere decir que nunca se pierde y no se puede cuantificar en unidades, en medidas, y es infinita. El hablar de la dignidad ontológica, muchachos, yo pongo dos perspectivas de dos personajes en la vida que han dejado muy marcados a la sociedad, y me refiero a la Madre Teresa de Calcuta y Adolfo Hitler, ¿sí? Lo positivo, lo negativo, lo negro, lo blanco. El hablar de estos personajes es hablar de que, por ejemplo, no es lo mismo la moral de la Madre Teresa de Calcuta, Adolfo Hitler, que nunca tuvo moral. Son ejemplos, jóvenes, que nos debe de enseñar a distinguir lo bueno, lo malo, lo justo, lo impropio. Por lo tanto, el hablar de la dignidad, una persona será buena o mala, pero siempre tendrá una dignidad ontológica. Por sentido común, estamos obligados a no tratar a las personas como cosas o como objetos. Por lo tanto, ¿sí?, quiero cerrar con que la dignidad basada en la ética ontológica se representa como un algo universal, algo que nos pertenece a todos. Así vayamos en el medio municipal, en el medio estatal, en el federal, a nivel internacional, la dignidad será algo que nos pertenecerá a todos. Y por lo tanto debemos de tratar a todos por igual. Quiero comentarles también, jóvenes, que voy a estar para esta semana en relación a la dignidad, unos videos que me gustaría que los abordaran. No dejen de observarlos, están en la plataforma, métanse. Voy a dejar dos videos para que reforcemos un poco más acerca de lo que es la dignidad de la persona. Bien, continuamos. El tema del día de hoy también nos da cabe dentro del punto de vista de la ética profesional, ese sentido común que tenemos como personas y como servidores públicos, el trato hacia las demás personas, pues es hablar de los derechos humanos. Ya lo decía yo al principio, cómo los derechos humanos pues forman parte fundamental de la vida cotidiana de la sociedad. Esa movilidad social que se tiene a cada diario, esa movilidad social que nos queda profundamente ligada al trato hacia las personas. Ese trato, pues, que tiene que ver, y lo quiero puntualizar el día de hoy con todas sus palabras, con todas sus letras, los rasgos esenciales de los derechos humanos. Fíjense bien, jóvenes,
Hablar de los rasgos esenciales de los derechos humanos lo vamos a ver desde diferentes ángulos. El primero, la universalidad de los derechos humanos. Hablar de la universalidad quiere decir que donde quiera que vayamos, como seres humanos, como ciudadanos, como servidores públicos que representaremos al Estado, la universalidad quiere decir, desde el punto de vista de los derechos humanos, que va muy relacionada a la esencia jurídica, natural y moral de dichos derechos. Por lo tanto, si tenemos esa mentalidad, podemos considerar que los derechos son universales. Por lo tanto, fíjense, criminólogos, que yo considero que es importantísimo siempre separar los derechos humanos de las leyes. Al paso del tiempo y con conocimiento de causa, me he encontrado como servidor público muchas experiencias que tenemos que aplicar de antemano la ley por delante. Mas, sin embargo, en materia de derechos humanos, en materia de ética profesional, debemos de separar lo bueno, lo justo, lo impropio, lo propio, ya que forma parte de nuestra naturaleza jurídica. Es por lo tanto que hablar desde el punto de vista de la moral, de la ética profesional, yo considero que la moralidad, en este caso, nos va a llevar necesariamente a la idea de la dignidad humana, a los grandes valores que podemos considerar como profesionistas: la libertad, la igualdad, la seguridad y la solidaridad. Son valores que en materia de ética profesional no debemos de perder de vista. Bueno, el hablar de otro rasgo de los derechos humanos, que también es un escalón muy importante, es la inviolabilidad de los derechos humanos. ¿Hasta dónde, jóvenes, como servidores públicos, no podemos aplastar la dignidad de las personas y no podemos violar ese derecho que el Estado nos ha confiado? El hablar de la inviolabilidad, fíjense bien, ¿no?, licenciados en criminología, nos hace referencia a la prohibición de todo acto de poder público o de organizaciones privadas, ya sean empresas que amenacen o violen cualquiera de los derechos inherentes a las personas reconocidas. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que por el poder muchas veces que nos da el trabajo, el Estado como tal que representamos, alguna institución, alguna empresa, muchas veces pisoteamos la dignidad de los seres humanos, de las personas, de las víctimas, de los detenidos, de los testigos. ¿Hasta dónde? En materia de derechos humanos, la inviolabilidad es un rasgo que no podemos pisotear de las personas. Esto habla que nadie puede atentar, lesionar, destruir los derechos humanos, porque atentaríamos contra la dignidad del hombre. Me queda muy claro que una investidura que nos da el Estado como servidores públicos, muchas de las ocasiones habrá servidores públicos que actúan de manera incorrecta, y eso pues no es bajo los preceptos por los cuales nosotros estamos trabajando, que es profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos, la dignidad sobre todo. Esto quiere decir que las personas y los gobiernos, yo creo que deben de regirse siempre bajo los preceptos de los derechos humanos, que forma parte de una ética profesional que no podemos perder de vista. Por lo tanto, hay algo que de repente es importante tomar en cuenta, que todas las leyes que hay en nuestro país no pueden ser contrarias a esto. Las políticas económicas tampoco, las sociales, porque en este caso pues sería un instrumento para seguir aplastando muchas de las veces la dignidad de las personas. Entonces, esto quiere decir que ante la ley, ante cualquier norma religiosa, jurídica, social, todos somos iguales. Recuerden que nosotros somos instrumentos del Estado para que con la capacitación, el estudio, podamos ser buenos servidores públicos. Bien, continuamos.
Otro rasgo que es importante también que ustedes lo conozcan, a lo mejor para algunos no es ajeno, es la imprescriptibilidad. Fíjense, jóvenes, que los derechos humanos son imprescriptibles. ¿Qué quiere decir esto? Que jamás van a caducar. A lo mejor los alimentos, a lo mejor, no sé, una medicina, pues tienen fecha de caducidad. Inclusive una letra de pago tiene una fecha de caducidad. Mas, sin embargo, en materia de derechos humanos, los derechos no son imprescriptibles. Un ejemplo, la educación. La educación quiere decir que no es válido la posibilidad que a las personas se les niegue en un futuro. Esto quiere decir que la vigencia no caduca. Habrá personas que tengan 60, 70, 80 años y decidan seguir estudiando su primaria, su secundaria, su preparatoria, y es un derecho que no caduca. Por lo tanto, en materia de ética profesional, estamos obligados a seguirnos capacitando con diplomados, ¿sí? Estudiando una maestría, un doctorado, que todo eso nos ayude para dignificar el actuar del servidor público. Por ejemplo, está este libro que a mí me llama mucho la atención en materia de imprescriptibilidad. Dice: los derechos no caducan con la edad. El Año Internacional de las Personas Mayores. No sé si conozcan ustedes el INEA, Instituto Nacional de Educación para los Adultos, hasta donde la educación es continua, la educación es constante. Ahora pues que nos hemos metido en este rollo de la pandemia por el COVID-19, pues bueno, la educación tiene que seguir, ya sea vía electrónica o como sea, mas sin embargo, aquí tenemos ese importante rasgo. Bien, otro de los rasgos que también tiene que ver mucho, y le voy a dar el tinte de la ética profesional, es la inalienabilidad. El hablar de la inalienabilidad, jóvenes, se refiere principalmente a aquello que no se puede enajenar, es decir, que no se puede pasar o transmitir a alguien el dominio de algo, porque estaríamos violando la dignidad humana de las personas. Hablar de la inalienabilidad, por lo tanto, no se puede vender, no se puede ceder de manera legal. Yo no puedo decir: ah, mira, toma ese reloj, te lo regalo, porque no es mío. Estaremos hablando casi, robo si se lo doy a alguien. Por lo tanto, el hablar de la inalienabilidad son aquellos derechos que no pueden venderse legítimamente, no pueden ser negados a una persona. Imagínense ustedes como criminólogos, el hecho de que alguien les solicite que se levante una carpeta de investigación, no se lo podemos negar siempre y cuando exista un delito y tengamos conocimiento de los hechos y le pidamos mando y conducción al Ministerio Público. Siempre, bien importante, no se les podrá negar. Entonces, hablar de inherentes se refiere a que ningún gobierno, ninguna autoridad podrá negarle esos derechos que forman parte de la esencia jurídica. Recuerden, algunos de ustedes ya son servidores públicos, algunos de ustedes están en esa transición de estudiar, recibirse, hacer su servicio social, que les entreguen su carta de pasante y sobre todo hagan su examen profesional para decir: ya lo terminé. Hasta dónde esto es bien importante. Por lo tanto, yo considero que todos estos son considerados como inalineables. En otras palabras, nos pertenecen simplemente por el hecho de ser persona. Por lo tanto, yo considero que este tipo de derechos son irrenunciables. O sea, se los decía al principio, nadie puede renunciar a la dignidad. Nadie puede renunciar a los derechos humanos, ni tampoco se pueden desprender ni siquiera por su propia voluntad. Un ejemplo, la esclavitud. Nadie puede hacerse esclavo de nadie, ¿sí? Por lo tanto, una persona no puede renunciar a su libertad y someterse de manera voluntaria a los mandatos de otros, porque estaría violando la dignidad humana de las personas. Fíjense, sigan analizando cómo la materia de la ética profesional pues va muy ligada de la mano a todo esto que
forma parte de la esencia jurídica, forma parte de algo que nos debemos de meter en la cabeza, que es el trato digno a las personas. De una manera u otra, ustedes más adelante tendrán que aplicar los conocimientos, pero no nada más al aventón, sino que basándonos en la ley, basándonos en protocolos, en tratados internacionales, ¿sí? Fomentando sobre todo el buen servir hacia los demás. Bueno, el hablar entonces de este rasgo esencial de la inhabilidad son inherentes al individuo, simplemente por el hecho de la condición humana que lo presenta. Y por lo tanto, yo considero que no existe ningún orden jurídico posible que pueda privar de estos derechos humanos. Por lo tanto, son independientes de cualquier tipo de factor individual o particular, o del Estado, o de empresas, o de quien vengan. Por lo tanto, yo considero que hombres y mujeres, niños, niñas, ancianos, personas con capacidades diferentes, forman parte de esto. Entonces, el hablar de la ética profesional desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿sí? Pues es algo que forma parte de la integridad física y moral de los seres humanos, como es el derecho a la vida, el derecho al honor, la integridad física y moral. A pesar de que no lo veamos, pues forma parte de esto. Y permítame decírselos con todas las letras. El Estado, nosotros, ustedes, que representamos al gobierno, tenemos la obligación de proteger, respetar y hacer respetar su condición de inalineables. ¿Sí? Bien, otros dos rasgos que también considero muy importantes es que los derechos humanos desde el punto de vista de la ética profesional son irreversibles y progresivos. ¿Qué significa esto? Les recuerdo que los derechos humanos forman parte de la esencia jurídica y son prerrogativas debidamente establecidas en la ley. Se los decía al principio, son artículos debidamente escritos en la Constitución. Por lo tanto, progresivo significa que los derechos humanos evolucionan en la vida. Si ustedes se ponen a checar un poco más acerca de los derechos humanos vienen desde el año 539 a.C., donde un emperador llamado Ciro el Grande, ¿sí? Crea más bien la primera evidencia de los derechos humanos con una tablilla de arcilla, donde es considerada la primera declaración de los derechos humanos. Ahí viene integrado el derecho a la vida, el derecho a no a la esclavitud, el derecho a no a la intervención de gobierno, ¿sí? Hasta ahorita, que vamos en la tercera generación, donde habla de la vida, de la dignidad, ¿sí? De la solidaridad, el valor único, intransigible que forma parte de todo esto. Bueno, el hablar de la irreversibilidad es y se refiere a que todo derecho formalmente reconocido como inherente en la persona humana. Ya lo decíamos, si aparece la ley y si aparece un tratado internacional en una norma, estamos obligados a llevarlos a cabo. Por lo tanto, queda irrevocablemente integrado a la categoría de derecho humano, categoría humana que no se puede perder. ¿Sí? Como los derechos humanos pues, son irreversibles. Por ejemplo, una pensión por 30 años de servicio, una pensión que la adquirís por el Seguro Social, el derecho a una casa, ¿sí? Son derechos irreversibles que tú te los has ganado a través del tiempo. Y progresivos se refiere a que, porque dado el carácter evolutivo de los derechos en la historia de la humanidad, es posible que en el futuro se extienda a la categoría de derecho humano. Jóvenes, yo considero que este tema nos deja mucho en qué pensar, nos deja mucho en qué reflexionar y sobre todo que no perdamos de vista que como servidores públicos, como seres humanos, tenemos que tratar a las personas, a los ciudadanos, a las víctimas, a los testigos, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con nosotros de una manera correcta.
¿Y qué es lo correcto? Apegarnos siempre a la ley. Se me viene a la mente ahorita el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que habla de las obligaciones del policía. Recuerden que en este sistema de justicia penal estamos encuadrados en la ley, estamos encuadrados a códigos de conducta, estamos encuadrados a reglamentos internos y como servidores públicos, recuerden, vamos a ser observados y juzgados por nuestro actuar. Les comento así rápidamente. Voy a dejar en la plataforma, van a ser yo creo que unos 3 videos. Dos que les comentaba de la dignidad de la persona y otro que en especial que me gustaría que lo abordaran. Ese video es de los rasgos esenciales de los derechos humanos y hablo del doctor Miguel Carbonell, jurista, investigador, maestro en derecho. No los dejen de observar, no los dejen de ver. Recuerden que también está una tarea en la plataforma que también la voy a dejar para que sigamos con la temática y la secuencia de los temas que tenemos que abordar y una actividad de clase. Recuerden, próximamente vamos a tener su examen del primer parcial. No dejen de subirme sus actividades. Recuerden que tienen hasta el viernes a las 10 de la noche tiempo suficiente para que hagan sus tareas y sus actividades. Pues no me queda más que despedirme y decirles muchas gracias por su atención. Recuerden que la ética profesional es algo que tenemos que venir fomentando durante todo nuestro actuar en nuestra vida. Nos vemos, que tengan buen inicio de semana y hasta la próxima. Es un gusto haber estado con ustedes. Gracias.